One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Encendido. Apagado. Vivo. Muerto. ¿Qué significa muerto? Señor, abre los ojos. ¿Qué sentimos cuando nos morimos? ¿Encontrará la ciencia la manera de resucitarnos? Abre los ojos y prepárate para afrontar el momento de la muerte. ¿Qué es la vida? No lo sé. ¿Qué es la muerte? Tampoco lo sé. He estado preguntándome esta semana, si mi corazón se para y mis pulmones se paran, ¿no estoy, aunque sea parcialmente, muerto? Este es George Justice. En breve lo operarán a corazón abierto. Es difícil pensar que te van a abrir completamente el pecho y que te van a parar el corazón y que te van a parar los pulmones y que básicamente vas a estar muerto. Este procedimiento se lleva a cabo decenas de miles de veces al año y cada vez se desdibuja la línea entre la vida y la muerte. Yo les digo, ¿no os parece todo glamuroso y sexy como en Anatomía de Grey? Sandra Oh no tiene nada que yo no tenga. Esta es la doctora Kathy Magliato. Trabajará con el doctor John Robertson para reparar las arterias dañadas de George. ¿Ves cómo empieza a saltarse algunos latidos? Es el corazón, ¿no? Es el corazón humano. ¿No es hermoso? El corazón de George ha estado latiendo de forma continua desde que estaba en el útero. Y ahora con una inyección va a dejar de hacerlo. Es el mismo agente que utilizan en la prisión de San Quintín, solo que después no reaniman al preso. Ahora mismo el corazón se ha parado por completo. Te lo muestro. Si lo levanto, básicamente se ha parado. Según la historia de la humanidad, parar el corazón se considera un asesinato. Pero actualmente el momento de la muerte puede utilizarse para prolongar la vida. En todos los sentidos están muertos. El electroencefalograma es plano, el corazón no late, los pulmones no funcionan, no tienen sangre en el cuerpo. Y de alguna manera somos capaces de revivirles. Para mí es ahí cuando realmente estás pisando la línea de la muerte. ¿Cuál es el momento de la muerte? ¿Es cuando respiramos por última vez? ¿Cuando tenemos el último pensamiento? ¿Cuando nuestro corazón deja de latir? 2 horas después, el corazón de George será reanimado y el momento de su muerte habrá sido pospuesto. Pero ¿qué pasa cuando el momento de la muerte viene sin esperarlo, como nos pasa a casi todos? ¿911? ¿Cuál es su emergencia? ¿Qué ha pasado? Háblame. Hola, ¿dónde está? Por favor, enviad una ambulancia enseguida. Vale, ¿cómo se llama? Miré a la acera y vi un montón de ropa en el suelo. Según me acercaba me di cuenta de que era mi marido. Estaba ahí tirado, con la boca y los ojos completamente abiertos. Era la cara de la muerte. Bill Bondar acababa de sufrir un paro cardíaco. No le late el corazón y no respira. Está clínicamente muerto. No le llega oxígeno al cerebro y el mecanismo de las células entra en modo pánico. Si no recibe oxígeno en los próximos minutos, su lucha desesperada por sobrevivir convertirá las células en un erial tóxico. Envían señales. Es el principio del fin. Las células pronto se autodestruirán.
Existe el punto en el que alguien está casi muerto y existe el punto en el que está muerto del todo. Este es el Dr. Lance Becker. Su trabajo consiste en cambiar el momento de la muerte. Su enemigo es el tiempo. Una de las cosas que hemos aprendido los últimos años sobre la muerte es que no ocurre en un único momento. La muerte es un proceso. Esa es una de las fronteras a la hora de entender el balance entre la vida y la muerte. Daos prisa. Sí, señora, no se vaya. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Está consciente? Se está muriendo. Ayudadme. ¿Está consciente? No, no está consciente. Vale, señora, la ambulancia está en camino. En cuestión de 45 segundos, apareció un coche patrulla con un desfibrilador portátil. Los sanitarios pudieron reanimarle y hacer que su corazón latiese con normalidad, pero el problema es que estuvo inconsciente durante un tiempo y por cada minuto que pasa después de un ataque cardíaco, la posibilidad de morir aumenta un 10 o un 15%. Ben Abela es el compañero de Becker en el Centro de Ciencias de Reanimación de la Universidad de Pensilvania. He visto a muchos pacientes acabar mal y es frustrante. Me pregunto por qué no pudimos salvarles. Me ha causado una gran impresión con el paso de los años. Lo que le pasó a Bill pasa unas 250.000 veces al año en los Estados Unidos y solo un 5% de las víctimas sobreviven. Cuando Bill llegó tenía muerte cerebral. Necesitaba conectarse a una máquina para poder respirar. Por supuesto, llegados a ese punto, estábamos terriblemente asustados. ¿Cómo va a salir de esta? Estaba en coma. Es lo que me dijeron, que estaba en coma. Así que yo estaba realmente asustada. Los límites están difusos en cuanto a lo que es la muerte. La ciencia nos demuestra que cuando un corazón deja de latir, los órganos y los tejidos pueden permanecer en un estado casi muerto durante horas. Es una gran motivación para nosotros en nuestro campo porque si es el caso, si la muerte no es un momento preciso, tal vez pueda modificarse. Tal vez podemos mover esa frontera. 1:30 de la mañana. Bill lleva 3 horas en coma. El cardiólogo de Bondar se arriesga con una nueva terapia que nunca había llevado a cabo. Envuelve el cuerpo de Bondar con unas compresas frías. Luego le inyecta en las venas una solución salina fría, casi helada. Objetivo: bajar la temperatura del cuerpo de Bill a 33 grados centígrados. Se llama hipotermia terapéutica. Hacía tiempo que se observó que una persona puede sobrevivir aunque no tenga pulso si se mantiene su cuerpo en frío. De hecho, existen casos de personas jóvenes y sanas que se han caído en el hielo, en ríos helados o en lagos y se quedan sin pulso. Sin embargo, se les podía revivir horas después de que su corazón hubiese dejado de latir. Con la hipotermia terapéutica podemos ralentizar el proceso de la muerte y difuminar la línea entre la vida y la muerte. Pero lo cierto es que aún no sabemos por qué la hipotermia es tan sumamente efectiva. Parte de la respuesta de por qué la hipotermia puede salvar la vida de Bill podría estar en un experimento con células congeladas que se realizó hace 46 años. Soy Leonard Hayflick, profesor de anatomía de la Universidad de California, San Francisco. He batido un récord al conservar células congeladas normales más tiempo del que se había conseguido jamás, hace unos 46 años. Esta cepa celular se llama WI38 y se extrajo de células fetales humanas. WI38 se utilizó para crear la primera vacuna oral contra la polio en 1962. Desde la primera división del embrión, nuestras células están dividiéndose constantemente, pero nadie sabía cuántas veces se podía dividir una célula antes de morir. Hayflick descubrió que hay un límite, 50. Se llama el límite de Hayflick. Me sorprendió observar que después de 8 o 9 meses de cultivo, esas células dejaron de dividirse completamente.
¿Qué supone esto para Bill? Las células que Hayflick ha mantenido durante 46 años aún no han llegado a su límite. La razón, el frío extremo. Cuando las células se mantienen a temperaturas muy bajas, a la temperatura del nitrógeno líquido, la división se para y toda la actividad metabólica se para. En cierto modo, las células están muertas. El frío ralentiza virtualmente todos los aspectos de la actividad biológica. Si el frío puede ralentizar la vida de las células, seguramente podrá ralentizar su muerte. Creemos que el frío da a las células la oportunidad de restaurar su salud normal. Al devolver lentamente a Bill a su temperatura normal, los doctores esperan evitar un fenómeno que ocurre con frecuencia en los pacientes que han sufrido un ataque cardíaco. Reviven sin problema y mueren unos días más tarde. Becker quería saber por qué. Lo que descubrimos sorprendió a todo el mundo, porque cuando retirábamos el oxígeno, las células se quedaban quietas. Pero no morían. Pensábamos que si les devolvíamos el oxígeno, las células serían felices. Pero ocurrió lo contrario. Resultó que empezaron a morirse justo cuando les devolvimos el oxígeno. De hecho, la muerte fue tan rápida que prácticamente explotaron ante nuestros ojos. Tiene mucho sentido. Imagina un coche. Imagina un coche que se queda sin gasolina. Vas a la estación de servicio y compras un galón de gasolina. Vas al coche, le pones la gasolina, pones el coche en marcha. Eso fue lo que pasó. Y la pregunta es, ¿por qué iba alguien a construir un coche de esta manera? La respuesta es, no lo haría nadie. Normalmente la muerte de las células es un proceso natural. La muerte es un proceso y nuestras células, nuestros cuerpos están programados para iniciarlo bajo las circunstancias adecuadas. La muerte de las células es un requerimiento no solo para la vida, sino para que los procesos de desarrollo se produzcan con normalidad. Si nuestras células no murieran a lo largo de nuestra vida y las mantuviéramos todas y no las perdiéramos, pesaríamos unos 50 millones de toneladas métricas. ¿Por qué el hecho de dar oxígeno a las células provoca la muerte? Becker piensa que se debe a que el oxígeno reacciona de forma violenta al entrar en contacto con las toxinas que están dentro de la célula. El cuerpo no pretende que las células mueran. Es una respuesta normal a la falta de oxígeno y a su vuelta repentina. Esto podría alterar completamente el negocio y la manera de salvar a la gente. Podría resultar que llega un momento en el que dar oxígeno no es lo que queremos hacer. Nos dimos cuenta de que si encontrábamos una forma de restaurar esas células y darles oxígeno más lentamente, podríamos salvarlas. La hipotermia ralentiza el metabolismo de Bill, por lo que sus células necesitarán menos oxígeno, así que el proceso de muerte de las células será más lento. Bill lleva 5 días en coma cuando su esposa Mónica recibe una llamada de los doctores. Cuando cogí el teléfono, su enfermera me dijo, adivina, cuando le quitamos el tubo del respirador me preguntó, ¿cómo he llegado hasta aquí? Estuve muerto. La gente me dice que no era el momento, si no estaría muerto. Si pasa otra vez, pasará. ¿Sabes? Creo que sé cómo será si me ocurre, como apagar un interruptor. Sin remordimientos. Se apaga el interruptor y te has ido. La mayoría de nosotros no sabe cómo será morir, pero muchos pensamos en ello. ¿Sabremos que nos morimos cuando nos estemos muriendo? ¿Qué sentiremos cuando nuestra conciencia se escabulla? Causas de muerte. Ahogamiento. Ahogarse puede ser sorprendentemente rápido.
Una vez te sumerges, mantienes la respiración todo lo posible, y eso son de 30 a 90 segundos. Después intentas inhalar. Lo interesante es que los pulmones no se llenan realmente de líquido como mucha gente piensa. Es común que se produzca un espasmo laríngeo cuando alguien se ahoga. El cuerpo sabe que va a entrar agua en los pulmones y aprieta las cuerdas vocales. Eso significa que el agua no puede entrar en los pulmones, pero también significa que no puedes respirar. Desangramiento. Se llama desangramiento cuando la pérdida de sangre es tan rápida que los órganos empiezan a dejar de funcionar. La respuesta del cuerpo es empezar a desactivar los órganos que son menos necesarios para la vida. El tracto intestinal, el hígado, los músculos de los brazos y las piernas. Así, toda la sangre que queda en el cuerpo se envía al cerebro y al corazón. En algún punto, probablemente deja de ser un dolor intenso y se convierte en una muerte tranquila. Fuego. No son las llamas las que matan. Es el humo. Dependiendo del tamaño del fuego, el monóxido de carbono puede causar somnolencia en minutos. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es 250 veces mayor que por el oxígeno, así que no va a llegar más oxígeno a los órganos. No están realmente quemadas. El monóxido de carbono deja a las células en coma, incluso cuando duermen, así que no tienen conciencia de lo que ha pasado. Electrocución. El 6 de agosto de 1890, el asesino convicto William Kemmler fue la primera persona ejecutada por electrocución. Después de una descarga de 1000 voltios, Kemmler aún no se había muerto. Fue necesario un espeluznante segundo intento para terminar el trabajo. Cuando alguien muere por un shock eléctrico, se cortocircuitan los nervios, se cortocircuita el sistema eléctrico del corazón. Es difícil saber qué está pasando en la mente porque las ondas cerebrales se están restaurando o cambiando por la electricidad. Guillotina. Los franceses veían la guillotina como el método de ejecución más humano. Perder la cabeza es casi instantáneo e indoloro, siempre que la hoja esté afilada. Hay una vieja historia de un francés que era neurocientífico. Tenía un amigo que iba a ser decapitado porque había cometido un crimen. Decidió hacer un experimento. Cuando la guillotina baje y te corte la cabeza, quiero que pestañees todo lo posible. Y la guillotina bajó. Y le cortó la cabeza a su amigo. Corrió a coger la cabeza, le dio la vuelta y la cabeza de su amigo pestañeó durante 11 segundos. Justo antes de que le cortara la cabeza, inhaló bastante oxígeno, por lo que durante un periodo de tiempo la cabeza pudo ser consciente del entorno. Es algo posible. La mayoría de nosotros no morirá de una lesión traumática. Pero si sucede, ¿se tomarán las decisiones correctas? Cada año miles de doctores y técnicos de emergencias afrontarán el momento de la muerte por primera vez. ¿Cómo sabrán qué es lo que tienen que hacer? Ahora mismo su pulso es de 154, 93%. Su presión es de 73 sobre 41. ¿Sabes? Creo que la mayor presión en urgencias es lo desconocido. Tienen que reaccionar rápido. Tienen que tomar decisiones de vida o muerte muy rápido. No tiene pulso. Fuera. Todos fuera. Este es el centro de simulación del Hospital de Hartford. Es donde las enfermeras, sanitarios y doctores experimentados vienen a perfeccionar sus conocimientos.
Sabes, si piensas en el aprendizaje tradicional, es lo que se encuentra en los libros. Y sabemos que eso no se aplica al mundo real. Ahora, gracias a las posibilidades de los simuladores, podemos practicar y perfeccionar nuestros conocimientos y usar esa experiencia para salvar vidas. 97. Ritmo cardíaco 164. Presión arterial de 82/52. Con los maniquíes podemos hacer las mismas cosas que hacemos con los pacientes. Vías centrales, vías intravenosas, tubos torácicos, desfibrilación, intubación difícil, lo que sea. Todo lo que se pueda hacer a un paciente se puede practicar con este simulador. Con cada uno de estos componentes puedo hacer cualquier cosa con ellos. Puedo apretar la mandíbula, puedo hacer que su lengua se le hinche, puedo hacer que se le hinche la garganta, para lo que tengo que ponerle el tubo torácico. Si olvidas que son solo maniquíes, quiero decir, es sorprendentemente real, muy similar a un paciente real. Estaba nervioso, quería asegurarme de que lo estaba haciendo bien. No era como una simulación, parecía real, parecía que le estábamos salvando la vida a alguien. El tubo está dentro. Si haces las intervenciones correctas, sobrevivirán. Si no haces las intervenciones correctas, morirán. Y a veces, aunque hagas lo correcto, también morirán, porque queremos ver cómo se las arreglan cuando muere un paciente. Eso no puedes aprenderlo en un libro. Para el equipo de trauma, lo más difícil de aprender es cuándo está un paciente realmente muerto. Cuando tomo esa decisión y declaro que un paciente ha muerto, una parte de mí se pregunta, ¿está realmente muerto o muerta? Determinar el momento de la muerte no es algo simple hoy en día, pero hace 100 años era algo prácticamente imposible. Un doctor francés del siglo XVIII anunció el dilema que los médicos aún se plantean hoy en día, al decir que una persona no muere realmente hasta varias horas después de que muestre los tradicionales signos de la muerte. Sin la tecnología médica actual, era fácil cometer errores. Había mucha histeria sobre la posibilidad de que pudieran enterrarte prematuramente. Algunas personas disponían en sus testamentos que les cortaran la cabeza antes de enterrarles para evitar que se cometieran errores, para que no les enterraran vivos. Debido a ello, surgieron unas instalaciones muy interesantes llamadas depósitos de cadáveres. Llevaban a las personas que supuestamente estaban muertas y las dejaban ahí hasta que se empezaban a descomponer. La descomposición era la única manera de saber a ciencia cierta si esa persona estaba muerta. Esos depósitos de cadáveres se empezaron a construir en Europa en 1700 y eran muy similares a las residencias de enfermos actuales. Solo que en lugar de cuidar a los vivos según se acercan a la muerte, los depósitos albergaban a personas supuestamente muertas para ver si casualmente volvían a la vida. Ataban una cuerda al dedo de esa persona para que en caso de que se despertara pudiera tirar de la cuerda y sonara una campana en la habitación siguiente. Así se avisaría de que alguien había vuelto a la vida. A veces podía suceder que fuera una falsa alarma causada por el movimiento de un hueso en descomposición. Lo increíble era que en todos los años en los que existieron esos depósitos nunca revivió nadie. Pero había formas más directas de encontrar signos de vida. Había varias maneras antes de que existiera el estetoscopio para determinar si alguien estaba muerto o no. Como clavar un alfiler debajo de la uña. Meter un insecto en la oreja. O gritarle al oído. Una de mis favoritas es la trompeta. Hojas de afeitar cortaban las plantas de los pies.
Había unas tenazas especialmente diseñadas para los pezones, meter un lápiz por la nariz. Cualquier cosa que pudiese causar una reacción en esa persona. Un físico desarrolló una extraña máquina para tirar de la lengua. Esas técnicas buscaban responder a la pregunta esencial: ¿cuándo está alguien irreversiblemente muerto? Steve, despierta, Steve. Hoy la cuestión es la misma, pero el significado de muerto ha cambiado. Este es el Dr. Paul Vespa y su equipo. Se ocupan de la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Una de las tareas más críticas es determinar cuándo un paciente ha pasado del coma profundo a la muerte cerebral. Nuestro gran desafío es tratar de diferenciar a los pacientes que sufren una enfermedad crítica, pero que se pueden recuperar, de los pacientes que sufren una enfermedad terminal y que no se recuperarán. Los sensores, ordenadores y máquinas de las que consta una unidad de cuidados intensivos moderna determinan el momento de la muerte con una precisión que habría sido inimaginable hace 50 años. Lo que significa que el concepto de muerte debe volver a definirse. La vieja definición de muerte era simplemente un ataque o un paro cardíaco, y los pacientes morían por eso. La nueva definición de muerte está más relacionada con el cerebro. Ya no es tanto el corazón, sino la mente, el cerebro. Y existen unos criterios muy estrictos en cuanto a la muerte cerebral. Este paciente es el Sr. A. Recibió un disparo en la cabeza y ha estado en coma durante 4 días. Es una posible víctima de la violencia de bandas y fue admitido en el hospital bajo un seudónimo, tanto por su protección como por la del personal del hospital. Me han pedido que evalúe al Sr. A. Cada hora se le practica un test neurológico para determinar si se ha producido la muerte cerebral. Aun tratándose de tecnologías sofisticadas, algunos de los métodos utilizados para determinar si una persona está viva o muerta. Señor, ¿puede abrir los ojos? No distan mucho de los métodos utilizados hace cientos de años. Estoy ejerciendo presión en el lecho ungueal. No se mueve. No responde al dolor en las extremidades. Parece que se encuentra en el punto en el que no tiene reflejos. La pupila mide 5 milímetros y no reacciona. Su reflejo corneal está ausente. No existe reflejo nauseoso. No tose, aunque estimulemos el centro de la tos. La prueba de los ojos de muñeca. Si el tronco del encéfalo está intacto, debería poder mover los ojos de acuerdo con el movimiento de la cabeza. Cuando pones agua fría en la oreja, se debería producir un movimiento reflejo del ojo, tanto si la persona está despierta como si no. Las líneas son planas, lo que demuestra que no se está produciendo actividad eléctrica en el cerebro. En este punto creo que no necesitamos hacer más pruebas. Creo que podemos decir con seguridad que se ha producido la muerte cerebral. Al Sr. A ya se le considera legalmente muerto, pero un respirador sigue bombeando aire en sus pulmones. Así que incluso sin que haya actividad en su cerebro, su corazón aún late. Ahora es lo que se llama un cadáver de corazón latente. Un donante de corazón latente es alguien que ha sufrido la muerte cerebral, pero cuyos órganos aún siguen vivos y están en un estado inmaculado, así que pueden donarse. Se requiere mucho más trabajo a veces con un paciente con muerte cerebral porque tenemos que llevar a cabo muchas pruebas de sangre de forma regular. Su piel está aún caliente, su color es aún bueno y se puede apreciar por cada subida de los músculos de su pecho y su abdomen, cada bocanada de aire que estamos insuflando en sus pulmones. Cualquier persona normal pensaría que se trata de un paciente cualquiera que está en cuidados intensivos. La única diferencia es que a este paciente voy a sacarle el corazón. Y una vez has dado ese paso, ya no hay vuelta atrás, por supuesto.
Por eso la definición legal de la muerte cerebral es absoluta. Para llegar a la muerte cerebral, todo tiene que estar acabado. Es como si alguien apaga un interruptor y todo se acaba. No hay actividad en el cerebro, no hay flujo sanguíneo en el cerebro, no hay manera de que el cerebro vuelva a la vida. Ninguna. Pero algunas personas piensan que la definición es muy estricta. Alegan que la muerte significa la pérdida de aquello que nos hace humanos. Mi definición de muerte es la irrecuperable pérdida de la continuidad de tu personalidad y de su información. Somos una suma de recuerdos, sentimientos, experiencias, conocimientos. Cuando perdemos una parte sustancial de eso y no podemos recuperarla, entonces estamos muertos. No importa si tu corazón sigue latiendo o si tus pulmones siguen bombeando aire. No importa si tus ojos captan movimiento en la habitación. Señor, buenos días. Todo esto es irrelevante. Lo que importa es si tú sigues estando en tu cabeza. Señor, ¿puede abrir los ojos? Señor, ¿puede abrir los ojos? El señor Jiménez ha sufrido una herida traumática en la cabeza. Tiene lesiones en muchas partes, por lo que está más entumecido, más dañado. Su valor más profundo ahora mismo es 3. Se llama escala de coma de Glasgow y es el valor más bajo que puedes tener. ¿Puede mover los dedos? ¿Puede mover el pie derecho? Quiero que intente mover el pie derecho. El señor Jiménez no ha sufrido la muerte cerebral, pero corre el riesgo de quedarse en un estado vegetativo permanente. La pregunta es, ¿ese tipo de existencia se puede considerar vida o muerte? Mucha gente piensa, como yo mismo, que las personas que se encuentran en estado vegetativo permanente deberían ser tratadas como muertos, al igual que las personas que han sufrido muerte cerebral. Creo que la muerte cerebral y el estado vegetativo son éticamente lo mismo. Es la primera vez que mi padre ha estado tan enfermo. Es muy difícil para mí porque él hace cualquier cosa por mí y aún a su edad siempre me ayuda. Siempre se preocupa por sus hijos. Llevaremos a cabo todos los tratamientos que podamos para dejarle en un estado más despierto. Pero a veces la familia tiene que decidir. En muchos aspectos, la muerte es una cuestión filosófica. Mucha gente consideraría que esta persona está muerta. Otros pensarían que está viva. Ese es nuestro debate. ¿Quién tiene el derecho de decidir qué es vida y qué es muerte? Esa fue la cuestión en el caso de Karen Ann Quinlan en 1976. Quinlan no tenía muerte cerebral, pero se encontraba en un coma irreversible. Sus padres quisieron desconectarla del respirador, pero los médicos se negaron. La familia Quinlan llevó el caso a juicio. Su victoria sentó un precedente en cuanto al derecho a morir. No solo se trata de una muerte con toda la tristeza que conlleva, es un asesinato. A pesar del hecho de que las leyes que definen la muerte cerebral se crearon hace 30 años, el debate sobre qué es vida y qué es muerte sigue más vivo que nunca. El hombre no dio la vida, no tenemos derecho a quitar una vida. Por favor, dejad que mi hija viva. Si muere, tendremos que pagar por ello. Basándome en el vídeo que me dieron, parece que ella responde. Un estado vegetativo permanente significa una pérdida de personalidad irreversible. Ya no eres una persona. Desde mi punto de vista, la mayoría de esas personas están muertas funcionalmente, lo que significa que puedes desconectarlas de la máquina, dejar de alimentarlas, enterrarlas o incinerarlas. Sin embargo, en cuanto a los progresos tecnológicos que estamos haciendo, tiene sentido que tengamos mucho cuidado a la hora de decidir desconectar a una persona, porque a lo mejor podemos llegar a despertar a alguno de ellos otra vez. Hola, Manuel. ¿Cómo está? ¿Bien? Después de 8 días, el señor Jiménez se ha despertado del coma. ¿Y su apellido? Muy bien. El señor Jiménez estaba en un coma profundo. Ahora ha despertado del coma. Ha abierto los ojos espontáneamente. ¡Qué gran noticia! Enséñame 2 dedos aquí. Solamente 2. Lo estás haciendo muy bien.
Estoy feliz. Es muy gratificante porque a veces no funciona, ¿sabes?, en este ambiente. Y es genial ver cómo los pacientes mejoran delante de nosotros. A veces cuando un paciente se va, aún se encuentra en un estado medio comatoso, pero vuelven un año después y lo hacen caminando, cruzan la puerta y nos visitan. Les hacemos fotos y hablamos con ellos. Ahí es cuando normalmente empezamos a llorar. Para el Sr. A, la muerte cerebral es definitiva. El momento de su muerte es seguro. Pero lo que todos nos preguntamos es, ¿qué pasa después? Cuando el cuerpo muere, ¿a dónde va la mente? Creo que chocamos a 130 kilómetros por hora. Mi brazo izquierdo atravesó el parabrisas trasero. Sufrí algunas laceraciones faciales. Dicen que estuve muerta durante 40 o 41 segundos, algo así. Micaela Rouser, edad 30 años. Hace 13 años estuvo a punto de morir. Oh, Dios mío. No había visto esto desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo cortaron la parte de arriba? Sí, esa mancha es tu... Es mi sangre. Sangre. Lo único que recuerdo del accidente es que sentí el viento en mi cara. Y pensé que estaba soñando. Lo siguiente que recuerdo es que alguien me estaba abrazando o sosteniendo. No podía ver quién era esa persona. Todo era blanco y borroso, brillante y luminoso. Y yo no tenía miedo en absoluto. En realidad era como si estuviera emocionada. Era como todas las emociones que te pudieras imaginar, lo más intensamente posible, todas al mismo tiempo. Dicen que tu vida te pasa por delante de los ojos y realmente no es como nada de lo que me hubiera podido imaginar. Me vi bailando. Me vi jugando al corro de la patata. Me vi con mis nietos. Y no tengo ni siquiera hijos aún. Y me di cuenta de que si me dejaba ir, dejaría de estar en este cuerpo, en este mundo, y de la manera en la que estaba acostumbrada. En ese punto, pasó de ser una alegría abrumadora a ser una lucha. Fuego, rabia, ira y, por favor, Dios, no quiero morir, no quiero morir. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de pie en una esquina de mi habitación del hospital y que vi mi cuerpo tumbado. Tuve suerte. Pude ver cómo es la muerte. Pude tomar la decisión de volver. Fuera lo que fuera, era real. Existen dos maneras diferentes de interpretar una experiencia cercana a la muerte. Puede que sea producto de la falta de oxígeno del cerebro, por lo que sería algo puramente físico u orgánico, o puede ser que realmente abandonemos nuestro cuerpo y entremos en otra dimensión. Uno de los factores interesantes de esta experiencia es que se trata de una visión realmente universal. Hay elementos básicos que se repiten una y otra vez. Parece que es una experiencia estándar. Como atravesar un túnel. El túnel, definitivamente. La gente dice que ve un túnel. Ven una luz. Ven una luz y un túnel. Una luz brillante y acogedora. Una luz brillante. Y que sienten la necesidad de ir hacia esa luz. Un ser de luz hacia el cual se sienten atraídos. A veces ven a miembros de su familia. Visiones de su familia. Nunca nadie me ha dicho que se trata de una mala experiencia. Se sienten muy tranquilos. Una cierta calma. Se sienten dichosos. No se parece a nada por lo que hayas pasado. Parecen experiencias muy reales para esas personas. Y después de escuchar tantas y tantas historias similares, creo que debe haber algo. Quizás.
Pero el desafío para la ciencia es si se puede demostrar. En 1907, Duncan McDougall intentó demostrar la existencia del alma. La idea de McDougall era, si el alma es una sustancia, intentar pesar a personas en el momento de su muerte. Lo que hizo fue construir una cama con una balanza. En realidad era gigante, una balanza industrial. Así que puso a la primera persona encima de su artilugio y él y sus compañeros se pusieron a observarle. Uno de ellos observa al hombre moribundo, mientras que otro observa la aguja de la balanza. Y en el momento en el que se determinaba la muerte, la aguja bajaba 21 gramos. ¿Cómo decidían cuál era el momento de la muerte? Eso es lo único que no se explicó realmente. Así que había problemas con el experimento de McDougall. Aún así era una buena noticia para todos y todos querían creerlo. En los años 70 y 80, una respuesta a la pregunta de por qué ocurren las experiencias cercanas a la muerte vino de un sitio inesperado. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos de América tenían nuevos aviones, F-15 y F-16, los cuales ejercían una gran fuerza de aceleración o fuerza G. Trabajamos para mejorar su tolerancia a la aceleración, para que pudieran ganar ventaja en combate. El general de las Fuerzas Aéreas James Whinnery estudió los efectos de la gravedad extrema con una centrifugadora. Una centrifugadora da vueltas como un avión que hace maniobras muy cerradas, llegando de 1 G a 9 Gs en menos de un segundo, lo que significa que si pesas 90 kilos, en menos de un segundo vas a pesar 800 kilos. En esta situación de estrés, los pilotos perdían el conocimiento cuando la fuerza de la gravedad impedía que les llegara sangre al cerebro. El resultado no era una sorpresa, pero las cosas se volvieron extrañas. 3, 2, 1, pressure. Algunas de las cosas que ocurrieron fueron que los pilotos tuvieron visiones sobre una luz brillante, sobre familiares y amigos, escenas familiares. Lo que se consideraría experiencias extracorporales se veían sobre ellos mismos mirándose a sí mismos. Whinnery y sus pilotos estuvieron momentáneamente desprovistos de oxígeno, pero en ningún momento estuvieron a punto de morir. El impacto del experimento de Whinnery es que sugiere que las experiencias cercanas a la muerte no son algo místico, sino el resultado del sometimiento del cerebro a una situación de estrés extremo. Según el cerebro se acerca a la muerte, comienzan a funcionar solo las partes imprescindibles para la supervivencia. Y cada vez más cerca del bulbo raquídeo, que es la parte fundamental y más primitiva del cerebro. Si el córtex visual, la parte trasera del cerebro, o el colículo superior, que se considera parte del bulbo raquídeo, se activan, solo ves una luz. Una luz con mucha oscuridad alrededor. Nuestra mejor manera de interpretarlo es un túnel. Y nos sentimos atraídos porque somos mamíferos. Nos atrae esa luz. Uno de los misterios de las experiencias cercanas a la muerte es que nadie es capaz de decir cuándo pasan realmente. ¿Pasan cuando nos acercamos a la muerte o cuando nos alejamos? Como en nuestros sueños. Nuestros sueños son producto de la actividad de un conglomerado de neuronas en el sistema nervioso central cuando dormimos. Y nuestra experiencia del mundo nos ayuda a poner las imágenes en algún tipo de orden. Nos pueden parecer imágenes extrañas cuando las vemos en el sueño, y probablemente ocurre lo mismo en las experiencias cercanas a la muerte. Cuando despiertas de ellos, se empiezan a reclutar más partes del cerebro. Piensas en las cosas que están asentadas más profundamente en tu conciencia. Esas son las experiencias de tu vida. Y cuando vuelven a la vida, pasan a formar parte de tu experiencia. Entonces dices que tu vida ha pasado por delante de tus ojos.
Me preocupa que cuanto más cuentes la historia, más te la creas. Se convierte en una historia real para ti. No significa que no tengas visiones cuando estás a punto de morir. No significa que tus visiones no sean precisas o que estés mintiendo. Creo que es normal que reflexiones sobre ello. Y cuanto más reflexionas sobre esto, la historia va ganando detalles. Mucha gente es escéptica. Y créeme, yo también sería escéptica si no me hubiera pasado a mí. Pero es tan real. Honestamente, creo que si escuchas y crees en ello, y le das al menos una oportunidad, aprenderás mucho, ya que hay algo espiritual ahí fuera. Alguien escéptico me diría que es por los medicamentos, por esto, por lo otro. Me da igual. Tenía a los mejores psiquiatras, los mejores psicólogos. Al Sullivan está convencido de que no estaba fuera de sí, sino fuera de su cuerpo. No puedes cambiar mi forma de pensar porque mi mente estaba ahí. Me pasó algo que realmente se me quedó grabado. El doctor Takata, al que nunca había visto antes, llegó a la sala de operaciones. Se presentó. Hola, soy el señor Sullivan. Buenas tardes, soy el doctor Takata. Soy Hiro Takata. Y soy cirujano cardiovascular. Y me dijo lo que iba a hacer. Vamos a extraer venas de las piernas y una arteria del pecho para hacerle 4 o 5 bypass. Yo lo estoy escuchando y de repente ya no tengo que seguir escuchándole. Estoy viendo lo que hace porque me di cuenta de que yo ya no estaba ahí escuchando. Había salido de mi cuerpo y me quedé mirando. Puedo ver, pero estoy de pie, mirando hacia abajo a quien se supone que soy. Pero no soy yo, porque el verdadero yo está de pie, mirando. Entonces empezaron a poner vendas sobre mis ojos y todo tipo de mantas sobre mi cuerpo. Yo todavía podía ver al doctor Takata y a su equipo. Y otra cosa, podía ver a través de la mesa de operaciones y a través de mi cuerpo, y podía ver qué zapatos llevaba. En un momento dio un paso atrás. El cirujano dio un paso atrás y parecía que estaba sacudiendo los brazos. Pensé, ¿por qué estará haciendo eso? El señor Takata, cuando no está operando e intenta no contaminar sus manos, pone las manos cerca del pecho y señala con el codo. Esa es la parte de la señal que hago a la enfermera o al equipo que me asiste en la operación. Estaba dirigiendo la orquesta. Haz esto, haz lo otro. Y a mí me parecía muy extraño lo que hacía. Al Sullivan no iba a ver ese peculiar comportamiento del doctor Takata. No se lo conté antes de la operación. No me explico cómo pudo ver esas cosas mientras estaba completamente dormido por la anestesia. Aunque hubiera estado consciente, habría sido completamente imposible que Al viera los movimientos del doctor Takata, porque tenía una venda que le cubría los ojos completamente. Explícame eso. Explícamelo de cualquier manera científica. Por favor, explícame por qué ese hombre sabe eso. No existe explicación neurocientífica. Personal y profesionalmente no tengo miedo de decir que no lo sé, porque así es como aprendemos. Dentro de 20 o 30 años, quizá alguien pueda explicarlo. Quizá. Pero hasta que eso pase, el impulso de querer entender cómo es posible que la mente sobreviva al cuerpo nos llevará a buscar explicaciones posibles. La principal ley de la termodinámica dice que la energía no puede crearse ni destruirse. La conciencia, según algunas personas, es una forma de energía. En ese caso, esa energía persistirá incluso después de la muerte. Si se trata de una energía ordenada, que puede pedir una pizza o decir hola, ya es otro tema.
Pero si la ciencia es capaz algún día de demostrar más allá de toda duda razonable que cuando mueres tu alma abandona tu cuerpo y va a otro sitio y persiste y sigue viva, entonces no existe la muerte. Entonces, ¿qué hacemos? Los productores quieren agradecer a la familia del señor A, víctima de muerte cerebral, su generosa colaboración. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit SCEducationLottery.com.